tema que estaremos tratando el día de hoy es un llamado a la exhortación. Si bien usamos generalmente en nuestros pasajes de predicación positiva un texto y por lo cual vamos desarrollándolo, en este caso, como estamos tratando temas específicos, estaremos teniendo escrituras seleccionadas. Sin embargo, ante todo lo que vamos a ver, hay algo que conecta todo y es el siguiente argumento. Y es que la predicación fiel de la palabra de Dios exige corregir, advertir y animar con amor, porque solamente de esa forma se guarda la iglesia en la verdad. Lo voy a repetir. La predicación fiel de la palabra de Dios exige corregir, advertir y animar con amor, porque solo de esta forma se guarda a la iglesia en la verdad. Para esto vamos a ver los siguientes puntos: el juzgar a los demás, el menosprecio de la tolerancia, y parece algo como contradictorio en eso que acabo de decir, pero veremos de qué se trata. Nuestra actitud al corregir, y vamos a hablar un poco y breve sobre el legalismo. Ahora bien, si tal como le dije, no hay un texto el cual estaremos desarrollando directamente, sino que iremos navegando en diferentes textos. Si quiero que el argumento quede establecido y arraigado en un texto bíblico de 2 de Timoteo 4, del 1 al 5. Vamos a meditar en esto que dice 2 de Timoteo 4, 1 al 5. Vamos a leer en el nombre del Señor. Dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y en la parte que queremos enfocarnos es en el verso 2, que dice: que prediques la palabra, que inste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Cuando nos acercamos a la palabra, vemos algo que Jesús ha instruido. Jesús dijo: no juzgues para que no seas juzgado. Y ese versículo, aunque conozcamos poco en algún momento de la Biblia, aunque las personas a veces conocen poco de la Biblia, sí lo tienen muy presente, porque es un versículo que, sacado de contexto, es a menudo utilizado para sostener la mentira de que no debemos inmiscuirnos en la vida de los demás a fin de, como dice 2 de Timoteo 4:2, corregir a esos hermanos, reprender y exhortarles. Y esta mentira, muchas veces arraigada en las iglesias, es una mentira que toma varias formas. Creo que hemos escuchado tal vez algunas de ellas. Jesús dijo: no juzgue, por tanto, nunca digo a alguien que está equivocado. Eso yo lo he escuchado. También hemos escuchado tal vez en algún momento: ¿quién soy yo para criticar o decirle a alguien qué hacer? Otra de las mentiras en la cual se manifiesta esto es: no quiero ofender a nadie. Yo trato de no ofender a nadie. Yo sigo
mis creencias y trato de no ofender a nadie. O algunos incluso llegan a decir, lo que pasa es que yo no soy legalista. Eso de tener reglas en la iglesia, eso es legalismo. Y muchas veces también vemos la otra cara de la moneda que dice, a mí no me gusta que me estén corrigiendo. Yo sé lo que hago y sé cómo manejo mi vida. Ahora bien, partiendo de esto que acabamos de ver, quiero que analicemos juntos qué tanto de verdad tienen estas afirmaciones y que podamos detectar las mentiras que éstas envuelven y sus consecuencias. Porque como dije y como veremos en toda la serie, estas mentiras por lo general son verdades a medias utilizadas por el enemigo para confundirnos y engañarnos. Vamos así a llegar al primer punto y es el juzgar a los demás. Mateo 7, no juzguéis para que no seáis juzgados. La palabra juzgar tiene varias definiciones si la buscamos en la Real Academia Española, pero hay dos que concuerdan directamente con la palabra utilizada aquí por nuestro Señor Jesucristo, la palabra crino. La primera de ellas es decir de un juez o tribunal, determinar si el comportamiento de alguien es contrario a la ley y sentenciar lo precedente. Es decir, constituirnos como jueces y emitir una sentencia condenatoria sobre alguna persona. La segunda es formar opinión sobre algo o alguien. Es decir, crearnos una opinión sobre alguien por su manera de proceder. Ahora bien, ¿cuál es el problema que encontramos al juzgar a los demás? Es lo que dice, continúa diciendo el verso 2. Porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Y con la medida que medís, os será medido. El problema es que cuando juzgamos, estamos expuestos a ser hallados culpables por la misma causa que estamos juzgando. Entonces, visto lo visto, ¿tienen razón en los que dicen que no debemos juzgar a los demás? Y tuviesen razón, pero el problema es que este pasaje que da contexto no termina ahí, sino que la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo continúa en los siguientes versos. Si solamente nos enfocamos en estos dos versos que acabamos de leer, entonces tal afirmación pareciese ser verdadera. Sin embargo, lo que convierte estas afirmaciones en una verdad a media es decir, en una mentira, es quedarnos en esta primera parte del texto y rehusarnos a continuar con los siguientes versos. Leo el verso 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja, de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Aquí vemos que el problema no es juzgar, sino que cuando lo hacemos, primero debemos estar conscientes de que nosotros mismos no estamos fallando de igual o peor forma. Hermanos, debemos ser coherentes entre lo que queremos corregir a un hermano y lo que nosotros hacemos. Esto es lo que el Señor Jesús nos está advirtiendo en este texto que acabamos de leer. Y de eso puedo poner dos ejemplos. El primer ejemplo es que a veces nosotros corregimos a nuestros hijos, le decimos, despégate de ese móvil. Tú es todo el día sin provecho ahí en el móvil. Y cuando los niños nos dicen a veces, papá, pero tú tampoco suelta el móvil. O, niño, deja de decir esa palabra tan fea. Y el niño dice, pero fuiste tú que me la enseñaste, eres tú que la dices. O sea, a esto se está refiriendo nuestro Señor en un contexto
de la iglesia. A veces queremos que los demás hagan como decimos, pero no como vivimos. De ahí la exclamación de nuestro Señor en el verso 5, hipócrita, es necesario que comencemos a vivir lo que predicamos, es necesario que quitemos el pecado que nos asedia antes de querer condenar a los demás. Y digo querer porque esto tiene algo que todos debemos reconocer como creyentes, y es que siempre estaremos luchando con el pecado en el camino hacia nuestra santificación. Por lo cual debemos escuchar atentamente las palabras de Jesús cuando dijo: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Ahora bien, algo que podemos pensar sobre esto, y es que en alguna área de nuestra vida nosotros somos perfectos, y que en esa área de la vida yo tal vez puedo juzgar a los demás. Sin embargo, como dice una canción famosa, nuestra propia condición nos delata que somos imperfectos y propensos a fallar. Esto simplemente nos inhabilita totalmente para emitir un juicio condenatorio sobre otra persona. Sin embargo, hay un aspecto en el cual nosotros estamos obligados, ya no simplemente habilitados, sino obligados por la misma palabra de Dios en juzgar. Y es el juicio con correcto discernimiento bíblico, que más que criticar o condenar a la otra persona, lo que persigue es exhortar, amonestar, enderezar y restaurar al hermano. Repito, hay un aspecto que no simplemente estamos habilitados, sino que estamos obligados a llevar a cabo, y es el juicio con un correcto discernimiento bíblico, que lo que busca es exhortar, amonestar, enderezar, restaurar la vida del hermano. Por lo cual, el no juzgar a los demás no anula nuestra responsabilidad de exhortar o amonestar a los hermanos en la fe, ya que con los fines correctos es una muestra de amor los unos por los otros. Cuando estamos pendientes del hermano y corregimos su falta en amor, pues estamos mostrando que le apreciamos. Lo cual implica también la otra cara de la moneda. Cuando el pastor o algún líder o hermano se nos acerca con la palabra de Dios para corregirnos, debemos estar dispuestos a recibir con gozo la reprensión. Hebreos 13:17, podéis anotarlos, no es necesario que lo busque, dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien ha de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Como lo dice la Nueva Traducción Viviente, obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar el alma de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denle motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no lo beneficiará a ustedes. Hermanos, seamos prontos para atender la corrección, pensando que no es que el pastor o alguien tiene algo en contra de usted, sino que quiere lo mejor para ti, como quien ha de dar cuenta, como dice su palabra. El segundo punto relacionado con este tema es el menosprecio de la tolerancia. En su libro, Una carta a una iglesia disminuida, argumentos apasionados por la relevancia de la doctrina cristiana, Dorothy Sayers escribió: en el mundo se llama tolerancia, pero en el infierno se llama desesperación. Es cómplice de los demás pecados y su peor castigo es el pecado que no cree en nada, no se preocupa por nada, no busca saber nada, no interfiere en nada, no disfruta de nada, no ama nada, no odia nada, no encuentra propósito en nada, no sirve para nada y permanece vivo
solo porque no hay nada por lo cual morir. En este hermoso verso, lo que Dorothy quiere expresar es que la tolerancia de muchos no es más que una indiferencia disfrazada de virtud. Escudarse en la tolerancia es escudarse en la tolerancia para disfrazar nuestro menosprecio y apatía por nuestro prójimo. Sin embargo, veremos cómo la tolerancia y cómo el mundo la expone como una verdad a media. Y esta verdad media de la tolerancia lo que busca es inhabilitar al creyente y limitar el alcance del poder del evangelio transformador. Lo primero que debemos saber es que la tolerancia en sí misma no es mala. Por un lado, es un valor bien visto en la sociedad, aunque en cierta medida distorsionado. Y por otro lado, con el contexto y el enfoque correcto, es una virtud contemplada en la palabra de Dios. Lo primero que vamos a ver es cómo la tolerancia en sí misma no es mala, sino que es un valor bien visto en la sociedad. Y cómo en el contexto bíblico también es algo bueno, es una virtud cuando es contemplada de la manera correcta. Para esto podemos ver el apóstol Pablo hablándole en su carta a los Colosenses, algo que podemos traducir perfectamente como ser una exhortación a ser tolerantes los unos con los otros. Colosenses 3:13 dice así: soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Colosenses 3:13, lo repito, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, también hacerlo vosotros. Esto perfectamente se entiende que debemos ser tolerantes con el hermano que peca contra nosotros. Debemos soportarlo. Sin embargo, también el apóstol Pablo en otra ocasión hace todo lo contrario. Reprende a la iglesia de Corinto por tolerar el comportamiento pecaminoso de un hermano. En 1 Corintios 5, el apóstol Pablo expone el pecado de fornicación de uno de los hermanos, diciendo en el verso 2, y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberías más bien haberlos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? El apóstol Pablo reprende la indiferencia disfrazada de tolerancia que tenía la iglesia de los Corintios. Inclusive también nuestro Señor en Apocalipsis 2 reprende a la iglesia de Tiara al tolerar el pecado de la profetisa Jezabel. Estamos viendo claramente que hay dos aspectos sobre la tolerancia. Uno que es correcto y otro que es pecaminoso. Y eso nos puede llevar a hacernos la siguiente pregunta: ¿hasta dónde debemos ser tolerantes? Puede ser que tú te hagas esa pregunta esta noche. ¿Desde dónde la tolerancia es una verdad bíblica y de qué forma ser tolerante es un pecado? Viendo la connotación positiva de la tolerancia, es que todo en contexto bíblico, cuando vemos que somos llamados a ser tolerantes, siempre es en el sentido de tenernos paciencia respecto a lo que Dios está haciendo en cada una de nuestras vidas. Es decir, debemos soportarnos los unos a los otros, debemos soportar los fallos que los demás cometen en nuestra contra. No debemos rehusar el perdón al hermano que nos ha fallado. Más bien, la Biblia nos llama a perdonar, de hecho, en la misma medida que nosotros hemos sido perdonados. Y eso es, amados hermanos, tolerancia.
La palabra de Dios nos invita más bien a no ser orgullosos a la hora de tratar con la ofensa que se comete en nuestra contra, sino por el contrario a ser humilde considerando dos cosas. La primera es que ese hermano que te ha ofendido es un hermano comprado por la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, igual que tú. Y lo segundo es que de la misma forma que Dios es paciente y tolerante, cuando nosotros también nos equivocamos, y ejemplo de esto hemos visto incluso en ciertas parábolas que vimos de Mateo, no sé si recuerdan, la del deudor, el obrero que le debía mucho y no perdonó al que le debía menos, pues por ahí va el ejemplo. De la misma forma que Dios es paciente y tolerante con nuestros pecados, nosotros también debemos extender ese favor a los que pecan contra nosotros. Y no quiero que me malinterprete, Dios no tolera el pecado. Esto lo conocemos a través de las Escrituras. Sin embargo, vemos que ese mismo Dios que no tolera el pecado es un Dios paciente con nosotros, reteniendo su justicia retuvo su justicia a fin de manifestar su justicia en Jesús, extendiéndonos así su misericordia y la gracia tal como lo dice Romanos 3:25. Esta es la parte correcta de la tolerancia. Ahora, hay una parte distorsionada de la tolerancia. La tolerancia que se enseña hoy, de hecho, en muchos lugares, no se limita a ser respetuoso, amable o a tener misericordia y paciencia. Más bien se ha convertido en una doctrina que promueve la idea de que debemos aceptar y respetar las creencias de las demás personas y darlas por válidas y no juzgar a nadie. Es decir, si abres tu boca para decir una verdad bíblica absoluta, enseguida tú eres una persona intolerante. Tú eres una persona que no está siendo tolerante con las demás religiones o con las demás personas que piensan diferente. Irónicamente, la tolerancia es una doctrina que no tolera a los que cuestionan, a lo que las cuestionan, perdón, y condena fuertemente a cualquiera que proclame la verdad absoluta de la palabra de Dios. La tolerancia falsa es una doctrina que no tolera a quienes la cuestionan y condena fuertemente a cualquiera que proclame la verdad absoluta de la palabra de Dios. Los que promueven esta doctrina son los primeros intolerantes cuando alguno de nosotros proclamamos la verdad de Dios. Entonces, hay que ser tolerantes y para no ofender a nadie, ¿debemos serlo? En ninguna manera. Como hemos visto y como dice Primera de Pedro 3:15, cuando lo tengan pueden decir amén. Es importante que veamos este texto. Amén. Dice, si no, santificad a Dios, el Señor, en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Vemos cómo este texto nos dice claramente que nosotros no debemos tolerar el error, sino que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que demande razón de la esperanza que hay en nosotros. O como dice también el texto, de hecho, que hemos tomado como punto de partida, Pablo exhorta a Timoteo a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, redarguyendo, reprendiendo y exhortando con toda paciencia y doctrina. Lo que nos da no solo el derecho, sino también el mandato de que debemos estar prestos en todo tiempo a ayudar al hermano, no ser indiferente ante su pecado, sino a tratarlo con la actitud correcta. Y vemos cómo
lo que hablamos al principio sobre el juzgar y la tolerancia están íntimamente conectados. Dice Pablo en el texto que leímos, vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Es decir, amados hermanos, llegará el tiempo donde no tolerarán la sana doctrina. Es decir, no tolerarán las verdades contenidas en este libro, sino que se amontonarán en iglesias que acaricien los oídos, donde ningún hermano se mete con su vida, donde más bien se predica el falso evangelio del amor y la tolerancia. Es penoso ir a una iglesia donde nadie se interesa por nadie, donde a nadie le preocupa la vida de nadie, donde nadie se mete en la vida de nadie. Es penoso porque el llamado que nosotros tenemos de amarnos los unos a los otros y amar a tu prójimo como a ti mismo implica que tú puedas ayudar al hermano en el proceso de su santificación. Amados, como compartimos hace algunos viernes, esos que mencionó Alejandro, que nos paramos aquí a predicar, no estamos preparando un mensaje para que sea maravilloso y bonito, sino para que cual martillo golpee nuestras mentes hasta formar el carácter de Cristo. Como dije en ese entonces, tanto Alejandro como Marcelo y yo apreciamos más que al bajar de este púlpito nos digan que el mensaje que hemos predicado nos hizo cambiar nuestra manera de pensar y nos corrigió, a que nos digan que el mensaje estuvo bueno y bonito. Es nuestro anhelo que con cada día que nosotros predicamos, y así debe ser el anhelo de cada uno de nosotros, podamos ser transformados y transformar a través de la palabra a quienes las escuchan. Y esto nos va directamente a conectar con el tercer punto. ¿Cuál debe ser nuestra actitud al corregir a los demás? Primero vimos que debemos efectivamente juzgar en el sentido de corregir y ayudar al hermano. Hemos visto que no debemos ser tolerantes con el pecado, sino que debemos corregir también, debemos preocuparnos por el hermano, no dejarlo pasar por alto con una falsa indiferencia. Y ahora vamos a ver que debemos tener una actitud correcta para llevar a cabo esto. La Biblia nos da unas directrices en la cual debe ser la forma en la que nosotros debemos llevar a cabo todo esto. Vamos a Gálatas 6:1. Vamos a leerlos todos. Cuando lo tengan pueden decir amén. Amén. Dice Gálatas 6, verso 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Lo primero que vemos cuando vemos este pasaje es que para corregir a algún hermano debemos tener un espíritu de mansedumbre. Me gusta igual como lo dice la NTV. Amados hermanos, si otro creyente está dominado por algún pecado, ustedes que son espirituales deberían ayudarlo a volver al camino recto con ternura y humildad. La actitud que se demanda de nosotros, según lo que hemos leído, al momento de corregir alguna falta es de ternura y humildad, teniendo en cuidado de nosotros de no caer en la misma tentación. Y esto es muy diferente a la falsa tolerancia permisiva que acepta todo pecado. Esta que está equivocada, que acabamos de ver anteriormente.
Sin embargo, como hemos visto este método que nos exhorta la palabra de Dios, esto no nos da permiso de ser áspero o faltar el respeto a los demás al momento de corregirles. Es importante no tener una falsa tolerancia, pero denunciar el pecado y ayudar al hermano en su camino de santificación no nos da el permiso de ser áspero o faltarles el respeto. Dios nos llama a soportar los unos a los otros, a ser amables y humildes, porque también nosotros tenemos fallas. En amor debemos perdonar para no caer en el orgullo o la amargura. De hecho, corregir con ternura y humildad no evitará caer precisamente en el último punto que vamos a tratar, y es el legalismo. Este es nuestro último punto. Y para los que no están familiarizados, que sé que algunos no están familiarizados con el término legalista, ser legalista es sacar la ley de Dios de su contexto original, preocupándonos por seguir una vida cristiana basada en obediencia, reglas y regulaciones. Es alguien que ve al cristianismo como una serie de haz esto y no hagas esto, haz esto y no hagas esto. Es decir, una serie de principios morales totalmente fríos. Es importante hacer también una distinción, que la iglesia tenga reglas internas y de convivencia que se deben cumplir en el contexto de la iglesia, no es que es una iglesia legalista. De hecho, si las normas y las reglas fueran precisamente legalismo, el Nuevo Testamento que está lleno de ellas sería un Nuevo Testamento legalista, y no es así, sino que vemos la gracia de Dios en él. El legalista es esa persona que se cree superior a los otros porque cumple con algunas normas externas que él mismo considera necesarias para ser espiritual. Toma la famosa actitud del fariseo que oraba de pie. Gracias a Dios que no soy como tal o cual. Mide la espiritualidad no tanto por una justicia interior, sino por el cumplimiento de una lista de exigencias y provisiones externas. Por esfuerzo propio produce una apariencia exterior de santidad. Y el problema del legalista es que principalmente es que confía en su propia justicia en lugar de depender del Espíritu Santo en el proceso de su santificación. Por el contrario, la palabra de Dios nos llama a ser un creyente que se abstiene de hacer muchas cosas, al igual que el legalista, sin embargo, no haciéndolo porque creemos que de esa manera ganaremos el cielo, sino porque entendemos como creyentes que no son de nuestro provecho espiritual, no nos ayuda a nuestro crecimiento espiritual. En conclusión, amados hermanos, hay dos extremos, según todo lo que hemos visto, que debemos evitar. El primero es juzgar a otros de manera legalista y rígida, mirando con desprecio y orgullo a los demás como inferiores a nosotros mismos porque han pecado. Y el segundo extremo que debemos evitar es simplemente dejar pasar por alto. Ser tolerantes e indiferentes al pecado. Es decir, ¿quién soy yo para juzgar? ¿O ya lo hará otro? ¿Alguien más se lo va a corregir? Porque yo no quiero ser quien lo ofenda. No quiero ser a quien le reclamen el haber dicho y dado ese consejo. Amados, ambos extremos que hemos visto lo que muestran es una falta de amor y una indiferencia hacia los demás, amados hermanos. Por lo cual, la exhortación de esta noche a todos nosotros como creyentes es a predicar fielmente la palabra de Dios. Y no estoy hablando en el contexto de aquí arriba. Estoy hablando cuando hablamos a los demás y exhortamos a los demás y nos exhortamos los unos a los otros, no simplemente hablando, sino corrigiendo
y advirtiendo y animando con amor los unos a los otros. También importante que si tú no conoces a Dios, si tú entiendes que necesitas de Dios y no le has conocido profundamente en tu corazón, yo te invito a que abras tu corazón para que seas verdaderamente libre, para que pertenezcas a la familia de Dios, para que goces de la salvación que Dios mismo ha preparado para todos los que creen en el Señor Jesucristo. Como dice su palabra, cuando un pecador se arrepiente, está extendiéndose el reino de los cielos, como hemos cantado hace un momento. Pero también cuando nosotros somos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento a través de la palabra de Dios y ejecutamos correctamente lo que Dios nos ha mandado, sus verdades, también estamos acercando el reino de los cielos a nosotros. Vamos a orar. Eterno Dios y Padre Celestial, te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque en tu misericordia tú nos permites entender que debemos corregir al hermano, pero con amor, con misericordia y con humildad. Oh Señor, que estas verdades puedan penetrar en nuestras mentes, Señor. Quita de nuestros corazones la indiferencia, Señor, que terminan cayendo siempre en murmuración. Oh Señor, que podamos dolernos, Señor, de la falta del hermano. Señor, que podamos ser pacientes y tolerantes con las faltas, Señor, a fin de perdonar a nuestros hermanos, Señor, pero no para pasar por alto, Señor, y que el hermano vaya camino al infierno. Doy gracias por tu palabra revelada. Doy gracias por lo que tú nos has enseñado en esta noche. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Santo por siempre.